El Evangelio de la Iglesia primitiva, conocéis, nadie lo pudo parar, nadie lo pudo detener. Conocemos la historia. Incluso llegaron a conquistar Roma, el mayor imperio en aquel entonces. El emperador Constantino, en el año 300 y algo, se convirtió, se hizo cristiano y proclamó el cristianismo como la religión oficial del imperio. Eso provocó que, como el emperador iba a dar culto, pues toda la corte pues también iba a dar culto y por lo tanto todo el pueblo también al mismo tiempo iba a dar culto también. En ese momento ya no hacía falta el evangelismo, ya no hacía falta la evangelización. ¿Para qué evangelizar? Prácticamente todos eran cristianos. La Iglesia creció mucho, evidentemente, la Iglesia se hizo muy grande. Ahora, el Evangelio desapareció y empezaron a haber muchos y grandes problemas. Empezó a haber un movimiento donde se enaltecía más a María, la Madre de Jesús, que al propio Cristo. Perdieron lo más importante. Para construir la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, todos la conocéis, ¿verdad? Todavía sigue en pie, la Basílica de San Pedro. Iglesia necesitaba, por lo tanto, mucho dinero y por eso empezaron a vender indulgencias, que eran como tickets que se decía que teniéndolo podían obtener la salvación, teniendo esos tickets o esas indulgencias. Si la Iglesia no tiene correctamente el Evangelio, llega a ser así, es decir, llegará a hacer cosas muy raras, cosas muy extrañas, ¿verdad? Cuando uno no tiene el Evangelio, se hacen cosas de esta índole. A veces parece que es difícil que la gente pueda entender que el Evangelio es la solución a todos los problemas del ser humano. A veces esto cuesta trabajo de entender. Lo que cantamos, ¿no? Que con Cristo basta. La gente dice, ¿cómo que con Cristo basta? Que Cristo lo es todo. ¿Cómo que es todo? Parece como que no es suficiente. Por eso, viendo la historia, vemos que Martín Lutero se frustró mucho por esto. Y tomó el texto de Romanos 1, 16 y 17, donde dice, porque no me arrepiento del Evangelio porque es poder de Dios. Y es poder de Dios para salvación, para salvar. Y concluyó diciendo, más el justo por la fe vivirá. Esto fue la palabra que Lutero, y aprovechando que el día 31 de octubre, la semana que viene, es el día de la Reforma, pues me ha venido este hecho de Lutero. Lutero proclamó, no se recibe la salvación por comprar un ticket o por comprar una indulgencia, sino por tener fe en Jesucristo. Solo la fe en Jesucristo. Solo por medio de la fe es que podemos obtener la salvación. Parece muy sencillo, pero en aquella época no era tan sencillo, no era tan fácil. De hecho, a través de Lutero se tuvo que realizar la famosa Reforma, que el día 31 de octubre se celebra. Pero la Iglesia Católica no estuvo quieta y sentenciaron a muerte a Lutero y trataron que Lutero se retractara. Y le iban a hacer un juicio para que se retractara públicamente. Antes de ir al juicio, que estaba un poquito nervioso, parece ser, Lutero pues estaba un poquito como diciendo, me pueden ejecutar. La esposa, la mujer de Lutero, se puso todo de negro. Lutero le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te pones de negro? Y la mujer le dijo, es que estoy de luto. ¿Por qué? Porque Dios ha muerto. Lutero se quedó muy sorprendido. ¿Cómo me estás diciendo que que Dios ha muerto? Dios está vivo. Dice, pues si Dios está vivo, ¿por qué estás tan preocupado y por qué tienes miedo? ¿Por qué estás tan preocupado y tienes miedo? Si Dios es Dios vivo, si Dios es suficiente. A veces también nos pasa como a Lutero, que podemos tener miedo. Él no sabía que antes de ir a juicio iba a ser raptado por un príncipe teutón, un príncipe alemán, que iba a ser raptado y que Dios iba a utilizar ese momento y esa circunstancia para que Lutero tuviera un tiempo para traducir la Biblia a la lengua vernácula, es decir, a la plebe, para que todo el mundo pudiera leer las Escrituras, algo que a la Iglesia Católica en aquel entonces no le parecía bien. Pero Dios hizo esto. Poco tiempo después, otro teólogo famoso llamado Calvino vino a dar la razón
a Lutero y a proclamar esa orden celestial, ese mandato celestial que Dios le dio tanto a Lutero como le dio a Calvino. Y vemos también que esa orden celestial tienes que pensar que hoy Dios que me ha traído aquí, yo tengo que preguntarme, ¿cuál es la voz que tengo que escuchar? ¿Cuál es la voz que yo tengo que oír? ¿La voz de los hombres o la voz de Dios? ¿Tengo que hacer caso a las instituciones en este sentido corruptas? ¿O qué es lo que tengo que hacer en el día de hoy? Es lo que hoy tenemos que ver. Tenemos que saber cuál es el método para recibir respuestas y ver a través de esas respuestas cómo la palabra de Dios en el día de hoy es viva y es eficaz. Porque a mí no me interesa una palabra que no sea viva, no me interesa una palabra que no se cumpla, no me interesa una palabra que no sea eficaz, capaz de transformar, como dice la Escritura, hasta los tuétanos, ¿verdad? Hasta lo más interior del ser humano. ¿Por qué decimos que el Evangelio es la solución para todo? ¿Por qué lo proclamamos? Porque Martín Lutero escuchó la voz de Dios y supo cuál era el mandato, supo cuál era esa orden celestial. ¿Qué pasó con él? Que a través de este hombre, a través de Lutero, las fuerzas de la oscuridad se derrumbaron. ¿Qué tenemos que ver hoy nosotros? Tenemos que ver nuestro mandato celestial, que nada ni nadie puede detener esa orden que Dios nos está dando, que nada ni nadie puede detener el mandato que Dios ha puesto delante de nosotros, que no hay nada ni nadie que puede frenar cuando la obra de Dios sigue avanzando. Me recordaba un poquito viendo las imágenes de La Palma, ese volcán y esa lava que nada ni nadie puede detener. Esas fuerzas de la naturaleza que vemos que están impasibles y vemos a los bomberos y vemos a las personas de seguridad viendo cómo avanza y no pueden hacer absolutamente nada por frenar o hacer algo para evitar lo que el volcán está haciendo y derramando. ¿Por qué soy pobre? Tendríamos que preguntarnos a veces. ¿Por qué tengo que estar con estas necesidades? Tengo que ver y tengo que escuchar cuál es la voz de Dios. Por encima de lo que dicen los hombres, ¿cuál es la voz de Dios? No escuches las voces de las personas. Hay muchas veces, las personas hablan mucho y hablan y hablan y hablan. ¿Ves los políticos? Hablan y hablan. ¿Qué hacen? Bueno, dejémoslo ahí. Pero, ¿qué dicen los filósofos? ¿Qué dicen los sociólogos? ¿Qué dicen los periodistas? ¿Qué dice Internet? Hablan, hablan, hablan. Hoy en día el mayor problema no es la falta de información como hace poco tiempo, hace unos años, nuestra generación cuando éramos más jóvenes. El problema es que los jóvenes no tienen información. Hoy el problema ¿cuál es? Que hay un exceso de información. Uno no sabe a qué atenerse porque hay tanta información, ya no sabe. Tanta información. Tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Dónde la tengo que escuchar? Tengo que escucharla en mi corazón, en mi espíritu. Tengo que escucharla en mi vida. ¿La escucho cómo? Mediante la palabra de Dios que Dios me da. La palabra, decíamos esta mañana los obreros, la palabra tengo que verla como el camino por donde tenemos que transitar. Las personas que han hecho esto, que vieron esta realidad, tuvieron respuestas. Las personas que ayudaron a Martín Lutero, como ese príncipe, Calvino, esos hombres que ayudaron, cambiaron el mundo. Satanás no teme tu economía. A Satanás no le da miedo la economía. ¿Tú crees que a Satanás le da miedo cuando está controlando la mayor economía del mundo hoy en día a través del tráfico de armas, de mujeres, de droga, etcétera? Está dominando la economía, no le da miedo. Satanás no tiene miedo tampoco a las personas que tienen éxito. Satanás tampoco teme a los héroes, tampoco teme a tus habilidades. Satanás solamente teme que se levanten hombres y mujeres preparados que prediquen el Evangelio de Cristo. Amén. Que prediquen el Evangelio de Cristo. Hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios y entienden cuál es el mandato y la orden celestial. A eso sí le teme Satanás. Lo demás lo domina todo él. Todo lo domina él. Lo hemos visto en el tiempo de los obreros. Aunque este mensaje también es para obreros y para los pastores. Un poco es el legado también que estoy transmitiendo a la siguiente generación pastoral. Amén. ¿Dónde está el primer interés de Dios? ¿Dónde está? En aquel que escucha la voz de Dios. Si no escuchas la voz de Dios, ¿qué interés va a tener Dios contigo? Si no escuchas la voz de Dios. Si no escuchas su voz, ¿para qué? Dios llamó de la tribu de Leví a un hombre llamado Moisés. De la tribu de Leví.
importante. Le envió a que fuese a predicar o a decirle a Faraón que tenía que dejar libre al pueblo de Israel. ¿Para qué? Libertad. Eso vino después. Primero, a dar sacrificio de sangre. Es decir, primero, a dar culto. El día que hiciesen sacrificio de sangre y pusieran la sangre a los dinteles de las puertas, serían libres de la esclavitud. Moisés lo entendió. Y ahí está el primer interés de Dios. Tenemos que levantar este tipo de personas, de hombres y mujeres como Moisés, que entiendan ese interés de Dios, que entiendan la palabra de Dios y que la transmitan al pueblo. Hombres y mujeres de esta situación. La situación tan difícil de la iglesia hoy en día no está tanto en los problemas que hay en el mundo, no es tanto en la obra que Satanás está haciendo, aunque también está obrando, pero el mayor problema de las iglesias hoy en día que podemos ver cuando vemos y viajamos está en los obreros y está en los pastores en muchos casos. Por eso quiero también estar esta palabra para los pastores. Obreros y para los pastores. ¿Por qué razón? Porque tenemos que predicar el Evangelio y no hacer otras cosas. Los obreros y pastores tienen que dedicarse solamente a dar la palabra y el mensaje. Por no hacerlo es que vienen tantos problemas, por no hacerlo es que hay tantas dificultades, por no hacerlo es que muchas iglesias se están cerrando. Yo me quedé, sorprendido y no sorprendido porque algo que ya yo me imaginaba y que ya estábamos viendo. Pero la hermana que vino desde Virginia a Montreal para conocerme cuando estuve allí, ella me decía y me transmitía de que en Estados Unidos este año se han cerrado, que me perdone la hermana, no recuerdo muy bien la cantidad o el número exacto, pero hablaba entre 1.200 y 1.500 iglesias al año que están cerrando en Estados Unidos. Entonces es algo que dices, tienes que preocuparte, ¿qué está pasando? ¿Por qué razón está ocurriendo este tipo de cosas? Por eso nosotros, como obreros, tenemos que levantarnos para parar los desastres. Amén. Por eso es que como obreros tenemos que escuchar el mensaje y tenemos que escuchar la orden celestial. Por eso es que tenemos que conocer la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que entenderlas. Por eso es que viajamos fuera. Por eso es que salimos fuera de nuestra ciudad. ¿Para qué? Para que lo que Dios nos ha dado, poderlo transmitir. ¿A quién? A quien quiera escuchar. Pero tenemos que transmitir el mensaje correctamente. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio es completo. Por eso hay que predicar este Evangelio. Nada más, solo Cristo, solo Evangelio. Pastores, obreros, van para vosotros. Pastores y obreros que estáis aquí sentados. Debéis de ser pastores del Evangelio. No seáis pastores de otra cosa. No pastoreéis otra cosa, no hagáis otra cosa. Pastores del Evangelio. Pastores por el Evangelio. Pastores del Evangelio y pastores por el Evangelio. Es decir, vivir solo por el Evangelio. Necesitamos hombres y mujeres, obreros, pastores, que vivan solamente por el Evangelio. ¿Cuál será el método? El método es ser pastores con el Evangelio. Porque si no tienes Evangelio, no puedes vivir por él. No puedes vivir de él. Tenemos que ser hombres y mujeres con el Evangelio. Solo tienes que vivir para el Evangelio. Hoy les digo por eso a los líderes, nuevamente, y obreros de la iglesia. Hagan lo que hagan. No hagan nada que traigan heridas. ¿Amén? No hagáis nada que traigan heridas. Por más que sea algo importante, que no sea algo que hiera a las personas. Por eso reitero una vez más, perder. Obreros, perder. Pastores, perder. Antes de traer heridas. Esposas, perder. Para levantar a los esposos. Esposos, perder. Para que la esposa sea restaurada. Perder. ¿Nos cuesta tanto trabajo perder? Pero si estamos entregando la vida por el Evangelio, si tenemos el Evangelio lo tenemos todo, ¿qué más te da? Pierde, no tengas ningún problema. ¿Por qué? Porque este es el método del Evangelio. Este es el método. ¿Cómo Pablo iba a ir a un tal Ananías a saber quién era? Un hombre tan importante y relevante. Pierde por causa del Evangelio. Pierde. Tienen que aparecer este tipo de obreros. Tienen que aparecer este tipo de hombres y de mujeres dentro del Evangelio. La iglesia primitiva pudo compartir el Evangelio incluso hasta Roma.
¿Por qué? Porque se levantaron obreros como Pablo que testificaron correctamente el Evangelio. Ese tiene que ser y es el primer interés de Dios. Dios ha preparado las mejores respuestas. ¿Para qué? Para que estéis orando y a través de esas oraciones tenéis que intentar estar centrados en la guía y en la oración. ¿Qué ocurrirá? Ver que el primer interés de Dios es escuchar su voz y por lo tanto tendréis respuestas. ¿Cuál será la primera respuesta de Dios entonces? ¿Cuál será? ¿Cuál fue la primera respuesta de Pablo? Fue Ananías. Es decir, Dios que va a levantar a las personas que ayudan a los verdaderos evangelistas. Dios levantará siempre hombres y mujeres a vuestro alrededor. ¿Es así? Las personas que ayudan a los que conocen dónde está el interés de Dios pueden oír su voz y tendrán respuestas. Y vemos cómo Dios va a levantar hombres a vuestro alrededor. Dios levantó a Jetro, que ayudó a Moisés, ¿cuándo? No cuando era un príncipe, cuando era acusado de asesino. Es decir, cuando estaba siendo considerado y perseguido por asesinato. Ahí Dios levanta a Jetro. A Rahab, una mujer, una prostituta, ayudó al pueblo de Dios para que entrara a Canaán. Dios va a levantar y a preparar hombres y mujeres a vuestro alrededor para que la obra del Evangelio se lleve a cabo. Abdías escondió a 100 profetas que iban a ser asesinados por el rey. ¿Quién guardó a los profetas? Otro profeta. Dios levanta a los Abdías para proteger a los hombres y mujeres de Dios. Esther salvó a su pueblo cuando el pueblo estaba en grave sufrimiento y peligro de muerte. Dios levanta a esta mujer. Daniel, sus 3 amigos, en aquel momento de Nabucodonosor, los 3 reyes que estuvieron en Babilonia, Dios levanta a estos hombres y a estas mujeres. Desde hoy tienes que descubrir esa orden celestial, ese mandato celestial y orar por los siervos de Dios. A lo mejor yo no puedo salir, yo no puedo ir, pero tenéis que ser aquellos que apoyéis a los siervos de Dios. Tenéis que ser aquellos que apoyéis a los que están escuchando esa voz de Dios y están determinando dar sus vidas por y para el Evangelio. Amén. Yo no puedo ir, pero Dios puede levantarte. Tenemos que orar. ¿Para qué? Para que no salgan pastores, obreros, hombres, mujeres sin el Evangelio. Que levantan obras sin Evangelio. Y a veces se ve que utilizan incluso las propias iglesias para su propio provecho. Tenemos que predicar verdaderamente el Evangelio, como vemos en la iglesia primitiva, y Dios levantará hombres y mujeres, como ocurrió. Aposento alto de Marcos, ahí estaba la madre de Marcos, que tenía la casa, ahí está, donde estaba la madre de Marcos apoyando. Cuando Pablo entra en Macedonia se encuentra con Lidia, se encuentra también con Aquila y Priscila, se encuentra con Gayo, se encuentra con Filemón, con Timoteo, con Tito. Estas personas oraron y apoyaron a los evangelistas para salvar al mundo. Amén. Que Dios nos levante como estos hombres y mujeres que apoyemos a los evangelistas, que apoyemos a los obreros que Dios está levantando con el conocimiento de la orden y el mandato celestial. Es cierto también que las personas que destruyen el objetivo final de Satanás, tenemos que ser ese tipo de personas. ¿Por qué razón? Porque Satanás quiere destruir la iglesia. Lo sabemos, ¿verdad? Que Satanás quiere destruir la iglesia en general. Quiere destruir con ello nuestras siguientes generaciones, nuestros remanentes. Por eso son tan importantes aquí los remanentes, ¿verdad? Por eso tienen su culto. Porque Dios tiene que guardar a sus remanentes para la siguiente generación. Dios nos ha puesto a estos remanentes en nuestras manos para que nosotros seamos responsables y que tengamos los medios, tengamos el lugar. ¿Para qué? Para preservar a los remanentes. Las organizaciones de este mundo están conquistando los Estados Unidos, están conquistando Europa, están conquistando el mundo, la nueva era, la masonería, etcétera, etcétera, etcétera. Está avanzando con todas las religiones sectas que se están levantando. ¿Para qué? Para frenar este avance, para frenar el Evangelio, para conquistar nuestros remanentes, para conquistar las siguientes generaciones. Por eso Dios está levantando una generación de hombres y de mujeres solo con Evangelio, solo con la evangelización del mundo. Dentro del evangelismo que hizo Pablo podemos ver esto. Romanos 16:20, ¿qué es lo que Pablo entendió? Dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
Este es el objetivo de Dios, que hombres y mujeres estén aplastando la cabeza del diablo en todos los lugares y en todas las regiones. Si tenemos esto, tendremos victoria donde estemos. No importa dónde vayas, tendrás la victoria. ¿Por qué? Porque tendrás la bendición de Manuel, como veíamos esta mañana. El Dios que está contigo, el Dios que te da la palabra, el Dios que a través de la palabra y la oración te da la guía y la dirección oportuna para que tú seas levantado como testimonio, como testigo de Cristo, allá donde tú vayas. Si tenemos esto, vamos a tener la victoria, sea donde sea. Por eso os bendigo que recibamos la orden celestial, que podamos recibir ese mandato celestial y que podamos vivir por su causa. Amén. Dios llamó a unos hombres llamados Galileos. Quiero concluir con esto, no quiero hoy alargarme mucho. ¿Por qué? Eran personas despreciadas. La palabra Galileo era una palabra un poco despectiva. Recuerdo como aquí hace años se llamaba los de Parla, ¿verdad? Anda, vete a Parla. ¿Por qué? Porque era algo despectivo, era un lugar no agradable. Dios llama a los Galileos de esta manera, con este mandato celestial. Los miembros de la iglesia primitiva, esos hombres, esos Galileos, fueron acusados falsamente, empezaron a ser acusados como herejes. Dios llamó a un hombre como Pablo, que recordemos que en aquel tiempo iba matando y encarcelando a cristianos. Dios le manda a este tipo de hombres. ¿Por qué razón será? Hombres que escucharon la voz de Dios. Hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios. Cuando un hombre o una mujer escucha la voz de Dios, recibe ese evangelio que no lo pueden parar las personas. Tú recibes ese mensaje, ese evangelio que nada ni nadie puede detener. ¿Cómo el evangelio es tan importante? Satanás entenebrece las mentes de las personas, tapa sus oídos para que no lo entiendan bien. 2 Corintios 4:4, podéis leerlo, que dice que tiene el entendimiento entenebrecido para que las personas no escuchen, no vean la luz del evangelio. Esa es la obra del diablo, para que lo escuchen vagamente, para que lo escuchen escondidamente, oscuramente. Tenemos que escuchar la voz de Dios. No podemos dejarnos engañar por el diablo. Dios llamó a los Galileos. ¿Por qué razón? Porque no era posible con los fariseos. Porque no era posible con las personas que en aquel entonces eran las personas más cualificadas que habían. Pero no entendían claramente el evangelio. Es decir, Dios no va a utilizar solamente porque tengas mucho conocimiento, sino porque escuches la voz de Dios. Que hoy podamos escuchar la voz de Dios. Dios llamó a estos galileos y les dijo, yo sé quiénes sois vosotros. Yo sé quiénes sois. Ay, habitantes de Parla. A veces cuando me preguntan, ¿tú de dónde eres? Y digo, yo vengo del más allá. ¿Cómo que del más allá? Sí, de Parla, porque eso ya es más allá. Dios utiliza incluso a lo más débil, a lo más menesteroso, pero a estos les dijo, recibiréis poder. Les dijo, recibiréis poder no para hacer espectáculos, ni show, ni nada de cosas extrañas. Recibiréis poder ¿para qué? Para que seáis testigos del Evangelio de Cristo. Para eso Dios nos dio el poder. Por eso os bendigo que prediquéis el Evangelio. Que prediquéis solo Evangelio. No importa lo que digan. Yo sé que a veces nos acusan o pueden acusar a los creyentes. Hoy en día, decíamos la semana pasada, a través de los políticos, a través de la televisión, acusan al cristianismo, a la iglesia es algo sectario, la iglesia está pasada de moda, la iglesia es un rollo, la iglesia... Todos esos tipos de ataques están ahí. Pero yo os digo que aunque sigan atacando, aunque sigan criticando, que prediquéis el Evangelio de Cristo. Como decía esta mañana, que prediquéis solo Cristo. A la gente no le interesa otras cosas. A la gente no le interesa la religión. Le interesa la respuesta para su vida. Le interesa una respuesta para su familia. Solo Cristo. ¿Por qué Dios utilizó a Pablo? Porque a veces le envidiamos, ¿verdad? Ay, a mí me gustaría. Pues empieza a hacer por lo que hizo Pablo. ¿Por qué Dios utilizó a Pablo? Porque fue él quien pudo confesar todo lo estimo
como basura. Amén. ¿Por qué Dios utiliza a estos hombres? Porque escuchó la voz de Dios. ¿Por qué Dios escuchó? ¿Por qué Dios dio esta palabra? ¿Y por qué a Pablo? Porque Pablo tenía un corazón que lo escuchó. La palabra la escuchó en su corazón. Se deshizo de todo lo que no era importante, todo lo que no era evangelio, y él solamente se apropió del nombre de Cristo. Solo evangelio, solo Cristo. No tenía otra cosa. Por eso que oréis, aunque solamente sea un poco, que oréis, que se levanten obreros. Obreros que solo vivan por el Evangelio. Obreros que solo vivan para el Evangelio. Obreros que solo vivan con el Evangelio. Que se levanten estos obreros correctos. Que se levanten los pastores de forma correcta, solo con el Evangelio. Si escuchas la voz de Dios, esto será la respuesta de la oración. A lo mejor hoy estás aquí escuchando y a lo mejor tienes una gran dificultad como José. Puede ser, seguro. Algunos me las habéis dicho antes de empezar el culto, las dificultades que puedes tener. Pero José, en medio de las dificultades, escuchó la voz de Dios. Y supo que no iba a Egipto simplemente como un simple esclavo, sino que iba para salvar a esa nación. No importa si tenemos dificultades y problemas. Dios nos ha puesto aquí para salvar la región y el campo donde te encuentras. No importa las dificultades. Puede ser que estés enfermo. Puede ser. Yo sé muy de cerca que sí, que estáis enfermos. Quizás sea la oportunidad o la mejor oportunidad para poder experimentar el poder de Dios. Y no digo con esto que Dios te vaya a sanar. Puede ser que sí, o puede ser que no, ¿verdad? Como los amigos de Daniel. Dios puede librarme, y si no, decimos como la mujer de Lutero, ¿Dios está muerto? ¿Porque no te ha sanado? ¿Dios ya no es Cristo? ¿Jesús ya no es Cristo? Experimenta el poder de Dios. Por la sanidad o por la no sanidad, sino que a través de la enfermedad recibas gracia de parte de Dios. Amén. Porque el poder de Dios se va a perfeccionar en tu debilidad. A veces las enfermedades nos debilitan, ¿verdad? Yo sé de algunas que están debilitadas. Y digo debilitadas porque sé que es así. Recibir la gracia de Dios. Amén. Os bendigo en el día de hoy para que recibáis la gracia. Si tienes muchos problemas, puede ser que algunos tengan muchos problemas. Ya digo que los cristianos, las tres personas que o tienes problemas, o vienes de un problema, o prepárate que vas a entrar en un problema. Porque ese es el ser humano, ¿verdad? Pues si tienes muchos problemas, es la oportunidad para que encuentres la felicidad 24 horas al día. Amén. Que a través de los problemas tú puedas ver la felicidad. Nadie puede parar las evidencias de Dios. Nada ni nadie. Dios de verdad nos guía y nos da la dirección. Que paremos la crisis de nuestra época y del mundo orando para que se levanten los verdaderos obreros del Evangelio. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que vosotros seáis esos verdaderos obreros. Sabéis que yo siempre predico a vosotros como obreros que sois. A todos os considero obreros y pastores. Amén. Así que Dios os dé gracia para vivir para, con el Evangelio. Que recibáis gracia. En el nombre de Jesucristo os bendigo. Gloria a Dios por la palabra que hemos recibido y que se va a cumplir. Amén. ¿Quién cree que esta palabra se va a cumplir esta semana en su vida? Si no lo crees, así no será.